En distintas oportunidades hablamos de lo que es falta de empatía, que nos escuchamos poco en la sociedad, pero también todo nace a partir de uno. Y con uno mismo tenemos conflicto. Así que vamos a hablar con esto, pero también la diferencia entre problema y conflicto. Gladys Luna, gracias por haber venido. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Gracias por invitarme. Y coincido con vos en que donde nos podemos centrar antes de hablar sobre la diferencia o la definición de conflicto, de problema, es en el tema de la comunicación. ¿Qué es un problema? ¿Ustedes cómo lo definirían problema? Bueno, es algo cercano, que no es crítico, diríamos, porque bueno, hay distintos niveles de problemas también, ¿no? Perfecto. ¿Y conflicto? ¿Qué se les ocurre? Ya y suena un poco más problemático, ¿no? Donde hay un otro, me parece. Está bien. Se puede plantear con un otro. El problema puede ser algo que lo tiene uno mismo y lo puede resolver, pero un conflicto ya podría implicar la participación del otro. Por ahí viene el camino. O sea, ¿problema qué es? Problema es una diferencia de idea, de visión, de interpretación sobre un hecho o sobre algún tema que nos interese a cualquiera de nosotros. Entonces, pensamos diferente, lo vemos diferente, pero lo que tratamos de hacer es resolverlo en el momento. Cuando esto no se encara o no se resuelve en el momento, pasa a ser un conflicto. ¿Pero con qué? Con el atenuante, y nosotros venimos hablando de inteligencia emocional, con las emociones. El conflicto está salpicado por las emociones de los participantes dentro de ese conflicto. Entonces, por ejemplo, si yo pierdo el trabajo, sería un problema, ¿no es cierto? Seguro. De hecho, hay muchas personas, y esto lo hablamos la vez pasada, que perdieron el trabajo. Ahora, yo me rijo por mis valores. Si, por ejemplo, yo consigo un trabajo en, no sé, una tabacalera importante, pero no va con mis valores, ¿por qué? Porque yo respeto la vida, porque no estoy en contra del tabaco, porque pienso que quieren vender, que no piensan en la salud y demás, ahí yo ya tengo un conflicto de valores, o sea, salpicado, ¿por qué? Por mis emociones. Necesito trabajar, pero mis valores, mis conceptos dicen no, por ejemplo, en una tabacalera, porque siento que no están participando, no están cuidando al hombre y demás. Ahora comprendo a dónde ibas, está bien. Ahí empieza el conflicto, y ese sería un conflicto, digamos, que uno lo puede observar, tangible, pero ¿cuántos conflictos hay que es como que no existieran, pero están, que son latentes? Por ejemplo, y tenemos una diferencia sobre algún tema, sobre alguna cosa, sobre algún modismo o algo, y no lo hablamos. Y empezamos a acumular. Es como que vamos tirando debajo de la alfombra. Entonces llega un momento que por ahí queremos consensuar algo, estamos hablando de alguna cosa, y por un absurdo salta el conflicto, nos peleamos. Y todos los que están observando ese hecho dicen, pero si es una pavada, no era tan importante. ¿Por qué? Porque venimos acumulando, claro, porque están las emociones. Entonces, estas emociones que tenían que ver con los diálogos internos que tenemos nosotros, con los prejuicios. ¿Recuerdan? Creencias, nuestra forma, nuestra educación. Entonces, ¿somos muy prejuiciosos? Y yo creo que sí. ¿Sí? ¿Ustedes qué les parece? Luis. Sí, pero creo que tiene que ver también con el origen del hombre, ¿no? Que es muy difícil que el hombre no viva en conflicto, ¿no? Y que no tenga sus contradicciones. Sí, pero te digo, y eso también se potencia. Lo que pasa que, bueno, es una discusión hasta filosófica y tendría que ver con el origen de los tiempos también. Se va potenciando con el avance de la civilización y de las culturas y hasta con cuestiones religiosas inclusive, ¿no? Hasta con las religiones, ¿no? Con las creencias, como acabas de decir vos. Sí, ahí está, cultura, porque por la educación, creencias, por esto también de las religiones o no religión. O sea, acepto no creer en nada, solamente en la ciencia. O sea, es la formación del hombre en sí. Yo coincido con vos que el hombre se les presentan problemas, es problemático, es contradictorio, pero lo importante acá es donde está la diferencia, no entrar en este conflicto. ¿Por qué? Nosotros hablábamos, por ejemplo,
cuando tenemos un problema y pasa a ser conflicto, entramos en el terreno de la negociación. Ahora, ¿qué es importante dentro de la negociación? O sea, ¿cómo uno puede resolver ese conflicto? Cuando estamos en el conflicto, lo primero que tenemos que hacer es aceptar que tenemos un conflicto, por X razón. Asumirlo. Asumirlo. Es asumir esto, ¿no? Es un reconocimiento. O sea, en el reconocimiento empezamos. Entonces, ahí empieza... Hay 4 instancias, digamos, de la habilidad que tiene que tener una persona para la negociación. La primera, y me parece que es esencial, tiene que ver con conocerse a uno mismo. ¿Por qué? Por ejemplo, esta copa, digo que va ahí. Entonces, vos decís un poquito para acá, vos un poquito para allá. Yo digo, cada uno va a interpretar de este hecho, lo va a percibir a su manera. Ahora, ¿es tan importante para que nosotros entremos en un conflicto por dónde está o tiene que estar la copa? Acá viene la comunicación. Pero antes de comunicarnos, lo primero que tenemos que decir, ¿desde dónde digo que la copa va a la izquierda o a la derecha o queda en el centro? ¿Desde qué lugar? ¿Qué es lo que estoy reclamando verdaderamente? Ustedes ven que, por ejemplo, una de las cosas que me señalabas hoy es que no nos escuchamos. Y claro, ¿cómo nos vamos a escuchar si quedamos atrapados en esa conversación que tenemos interna nosotros y empezamos a decir, no, porque tenía que ir así, porque no, porque esto, no, pero mira, tiene esta intención, porque él quiere tal cosa. Entonces empezamos a hacer todo un diálogo interno. Porque nos conocemos poco, Gladys, ese es el tema, nos conocemos poco. Nos conocemos poco a nosotros mismos. Exactamente. Perfecto. Ahí es bueno, no sé cómo lo ves vos, es un tema que me apasiona ¿no? Sí. Digo, es que nos conocemos poco. Sí. Ese es el problema. ¿Y por qué crees que nos conocemos poco? Nos vamos conociendo en situaciones límite, no en parámetros normales. Perfecto, está muy buena esa observación. Pero ¿por qué pensás que no nos conocemos? Y porque es cultural lo nuestro, ¿no? Y más ahora en la cultura de la inmediatez, todo ya, todo rápido, perfecto. 200 millones de posibilidades de comunicación y no sirve nada. Bien. Porque nada suplanta al mirarse, o sea, nada suplanta a la temperatura humana de estar cerca para comunicarse, por más que vos tengas 200 redes sociales para estar al instante en Alaska. O sea, hay algo que no lo va a suplantar nunca, que es el contacto humano, el contacto en el buen sentido, digo, ¿no? Perfecto, pero antes de ese contacto, en la comunicación tenemos emisor, receptor, sí. Antes de eso tenemos que preguntarnos por nosotros, conocer. O sea, ¿qué tenés que conocer? ¿Cuáles son tus habilidades? Tus capacidades, tus conocimientos, pero también cuáles son tus debilidades, qué tendrías que mejorar, qué tendrías que hacer. Cuando vos tenés claro esto, por ahí, este intercambio, esta percepción, no la percibís como amenazadora, porque generalmente uno llega al conflicto porque siente como una amenaza con respecto a cierta situación. ¿No es cierto? Entonces estamos así como a la defensiva. Pero cuando nosotros nos preguntamos, ¿era tan importante que vaya a la derecha o a la izquierda? ¿O podría ser que hoy experimentemos que vaya acá y después mañana acá, si total esto puede ser así, o hablarlo, ¿por qué? O sea, pero antes de este diálogo, lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿por qué quiero que esté a la derecha? ¿Por qué yo quiero que esté a la derecha? ¿Qué me significa a mí que esta copa esté a la derecha? O sea, ¿qué es lo que va a hacer o qué es lo que está haciendo en mí? ¿Qué provoca esto? ¿Por qué yo estoy tan enojada? Perdón. ¿No nos dejamos ganar por los convencionalismos? Y generalmente, por un lado, sí. Y además como sociedad, ¿no tendremos miedo de abordar nuestro autoritarismo? Por ejemplo, ¿no somos una sociedad autoritaria? Hablamos de la Argentina. Estamos hablando de la Argentina, sí, claro que sí. Y en cierta manera la pregunta, ustedes vieron que ahora justamente este tema, problema, conflicto, lo vemos a diario. O sea, ya es un problema que antes era, por ejemplo, por ahí del gobierno, por ahí de la policía, por ahí, pero ya lo tenemos en las escuelas, con los chicos, con este tema del bullying, con esto de molestar, la intolerancia que hay. Bueno, tiene que ver con estas de las convenciones, tiene que ver, pero también es importante preguntarnos como argentinos qué queremos, qué tipo de sociedad queremos. O sea,
pero no quererlo para mí, porque acá está centrado. Cuando nosotros decimos, sí, yo como argentino quiero la seguridad, yo como argentino quiero tener un empleo, yo como argentino quiero ganar. O sea, ¿y qué pasa con el otro? ¿Por qué no decimos, yo quiero una Argentina donde haya posibilidades para todos los demás, que tengan igualdad de oportunidades? ¿Y sabés qué lo hace posible eso? Las normas. ¿Por qué nosotros tenemos normas? Todas las sociedades tienen normas. Porque justamente cuando nosotros aceptamos que tenemos distintas interpretaciones, percepciones de la realidad, de los hechos, y cuando hay este tema de problemas y conflictos, tenemos normas que son de igualdad para todos los que estamos en esta mesa. Entonces, podemos decir, sin pelearnos, sin entrar en conflicto, sin perder la comunicación, que cómo va a estar la situación de esta copa, cómo puede ser, porque esa es la norma. Ahora, ¿dónde empieza a hacerse carne el conflicto y está en la negación y en el hecho de que las normas no son iguales para todos? Esto es lo que indigna. O sea, no poder tener unas normas que sean de igualdad para todos. Bueno, pero acá, porque en la Argentina justamente, y si hablamos de la Argentina y usamos la palabra autoridad y autoritarismo, justamente la diferencia es entre autoridad y autoritarismo, porque la etapa que vivió la Argentina de autoritarismo extremo, dictatorial, nos lleva a esta situación, a relajamiento de las normas y ahora a una especie de temor a aplicar esas normas, ¿no es cierto?, por temor a que se confundan con autoritarismo. Entonces, ahí donde está el problema justamente y se puede aplicar el conflicto en la aplicación de las normas. Perfecto. Pero Inclusive en los ámbitos laborales. Sí, y el relajamiento del respeto a la conducta en el ámbito laboral. yo te digo, coincido plenamente con esto que decís. Argentina ha sufrido un proceso militar, y no tan solo Argentina, dentro de Latinoamérica también, ¿no es cierto? Que ha dejado un bache. Pero el hecho de que se haya reconocido que esto fue un genocidio, que se haya juzgado a las personas y demás, es el reconocimiento y la resolución de ese conflicto. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Después de esto hay que reaprender a convivir, y gracias a Dios, a mí me parece, y soy en eso positiva y lo quiero pensar así, yo lo que observo que estamos ejerciendo esta parte. Por ejemplo, vemos las elecciones, no fueron tan previsibles, nadie pensaba, con el tema de los aumentos, la gente dijo que no, de distintos pensamientos, de distintas corrientes políticas se pusieron, y ¿qué hicieron? Lograron que se tratara el tema, que haya una audiencia pública. Bueno, ese reconocimiento, esa madurez de traspasar el interés personal de cada uno de, partidos, ideas políticas, o de lo que vos quieras imponer, ¿no? O lo que quieras decir, eso también hace al conflicto. Entonces Yo creo que estamos reaprendiendo a vivir en democracia. Yo, la verdad que en eso soy positiva. Y también que necesitamos, siempre hablo de lo mismo, yo haría más hincapié en la educación que en lo económico. Yo creo que tenemos que reeducarnos. ¿Reeducarnos en qué? En esto. Primero, perder el temor a las normas, a las leyes, o sea, saber qué necesitamos, por qué las necesitamos, como en este diálogo que estamos. Y una vez que nosotros perdemos el temor, tenemos el reconocimiento de que me afecta, de que esto puede ser un conflicto, lo paso a problema y después lo resuelvo de problema, eso nos va a ayudar como sociedad, como la sociedad argentina, a superarnos. Entonces, para mí fue un buen pronóstico esto de que la gente haya dicho no, basta de tarifazo, no lo puedo hacer. Y tendrá que seguir conviviendo y tendrá que exigirle también a sus funcionarios, a la gente que ha votado, a las que no ha votado, que se haga cargo del compromiso y la responsabilidad que asumió a eso. O sea, ejercer la democracia tiene que ver con esto, salirse de ese lugar. Mira, nada mejor que poner ejemplos, ¿no es cierto? Vos fíjate cómo acá en la Argentina a veces cuando alguien dice, bueno, apliquemos estrictamente una ley o una norma, ¿no es cierto? Enseguida aparecen algunos que dicen, vos querés ejercer la dictadura, ¿no es cierto? Te remonta a esa circunstancia para desautorizar. Y en la Alemania
que vivió el nazismo, que nadie necesita explicar lo que es el nazismo, lo que fue. Cuando se aplican las leyes que son muy estrictas, a nadie se le ocurre decir sos un nazi. Y en el medio que está esto que dijo Gladys, la educación, en cómo han sabido remontar y superar esa, no grieta, grietaza que han tenido en su historia, ¿no es cierto? Entonces nada mejor que ese ejemplo para poder decir, bueno, se puede. Pero para superarla... Cerramos, Gladys, en un minutito. En un minutito cerramos. Bueno, para superar lo que creo, para seguir en el crecimiento, hay que tener un reconocimiento, hay que aportar el tema de la educación, de hablar sobre los temas, o sea, no voy a sufrir menos si niego un problema o un conflicto. Si hay un tema de autoritarismo o de autoridad y saber cuál es la diferencia, hay que empezar a trabajar desde las escuelas, desde los padres que asumen los compromisos en la educación de sus hijos, o sea, desde el núcleo, lo que decían antes, que es la familia como es, la familia actual, la ensamblada, o sea, tenemos que ir creciendo a partir de los cambios que nos proponemos, o sea, aceptar que lo único certero es el cambio y ver cómo nos manejamos con eso. Listo, y lo más importante en esto es lo que vos detallaste, te escuchamos atentamente con Luis, que es reconocer el conflicto. Gracias, Gladys Luna, como Bueno, siempre. gracias a ustedes. Y hasta la próxima, por Hasta la supuesto. próxima, porque sigue, me Sigue, encanta. esto sigue por capítulos. Sí, gracias. Pausa, ya volvemos. Propymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al Centro de Estimulación Temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. El SAME llegó a Lanús para cuidarte. Con nuevas ambulancias, personal especializado y atención médica a las 24 horas. Ante una emergencia, comunícate al 107 o 4241-1000. Lanús Municipio, cada día un poco mejor. Me hace falta un sacón, un sacón, un sacón. Necesito un sacón, un sacón, un sacón. Que me haga sentir que estoy viva, que vibro, que amo y respiro, que ahora existe el amor. En San Martín buscamos médicos pediatras y neonatólogos para cubrir vacantes en el Hospital Diego Thompson. Envía tu currículum por correo electrónico o informate más ingresando a sanmartin.gov.ar. Municipalidad de San Martín. Auspició este programa Banco Provincia. Realmente las cosas que le preguntaron a Hernán Reyes yo las quería escuchar. Entre otros temas, la reunión de la CGT que tuvo con algunos estamentos sociales, lo que sucede en la coalición cívica y lo que sucede con el macrismo. Es decir, yo creo que hay ahí una unión, un amor que no se termina de cerrar. Es decir, Lilita Carrió y el presidente tienen desencuentros. Infidencia, sé de que dentro de la residencia de Olivos se han escuchado muchos gritos de la señora Carrió en su entrevista con el presidente. En otras oportunidades, ahora no sé cómo están las cosas.
Bueno, pero ¿sabes lo que entiendo, Alberto, en esto? Y me parece que es lo bueno, que es lo que decía Hernán Reyes justamente, y lo comparto, es un formato nuevo. O sea, esto de que estoy, no estoy, te acompaño y no te acompaño, como bien detallabas vos, te acompaño y no te acompaño, hoy estoy enfrente y ahora en la misma vereda. Creo que es un formato interesante porque es un juego que va y que viene. Lo que no veo como juego, justamente en esto, es lo de Elisa Carrió con Margarita Stolbizer. Ahí yo creo que es distinto el tema, ¿no? Y vale esta diferenciación, me parece. Bueno, pero la sociedad, al votante, a quien sigue la política, lo desorienta. Sí, sí, por supuesto. Lo desorienta. Sí, porque es como es, ¿no? ¿Qué titulás vos cuando hay un desencuentro político entre el presidente y su aliada número 1? ¿Cómo titulás? ¿Se pelearon? Se pelearon. Ahora, ¿esa pelea es buena para la sociedad? No. Yo creo que no habría que mostrar tanto desencuentro y que las cosas sean a puertas cerradas, a menos que haya intereses, que esos desencuentros sean puestos en primera plana. Seguro, no, es real lo que comentás. O sea, tiene que haber un mensaje que no sea equívoco, ¿no? Por una parte. Pero bueno, es una alternativa distinta. Estamos viviendo desde hace algunos años mucho dinamismo con el tema político. Bueno, digamos, este será otro formato. Esto lo va a demostrar el tiempo, ¿no? Todo este transcurso de lo que es el tiempo. Para evaluar situaciones necesitamos tiempo, ¿no? El proceso que marca el tiempo, como dice el libro, bueno, este proceso que marca el tiempo, veremos cómo resulta, y no en mucho tiempo, en 3-4 meses adelante, ¿no? En el comienzo del programa, nuestra editorial, en los últimos tramos, señalaba el tema de la seguridad y de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Hubo y hay dos focos muy para resaltar, uno es San Martín y otro es Lanús. El señor Diego Kravetz, que es secretario de Seguridad de la Intendencia de Lanús, señaló que falta quizás tiempo para poder resolver esto. No hay tiempo, señor Kravetz. Lo conozco a usted desde hace muchísimo y realmente lo conozco y sé que tiene capacidad política como para resolver algunos temas, pero no hay tiempo, como este. No hay tiempo. Nos vamos. Nos vamos, dale. Hasta la semana que viene, aquí en Política a la Carta. Gracias.